ya nosotros habíamos visto antes esta diapositiva y hablamos de que el neoliberalismo pues buscaba el debilitamiento del Estado y el fortalecimiento de las empresas particulares, de las empresas privadas. Esto con todo lo que conlleva. Y aquí iría mi primera gran pregunta. A ver, voy a estar tomando algunas notas, pero me parecería importante preguntarles. A ver, jóvenes, primero, ¿qué tan bueno o qué tan malo es, de acuerdo con lo que ustedes piensan, que exista esto, que el Estado, o sea, cuáles son las bondades de que el Estado sea un Estado fuerte y cuáles son las bondades de que el Estado sea un Estado débil y que los fuertes sean los particulares? Porque esta es una discusión que está como de moda en este momento, ¿no? ¿Alguien me podría dar su respuesta o qué piensa acerca de esto? No todos al mismo tiempo, podría ser alguno, incluso podríamos ir preguntando dirigidamente, ¿no? Tenemos aquí, vamos a ver en los participantes. Eh, por ejemplo, no sé quién sea. eh, a ver, es que están por números, entonces está padre porque no todos están identificables, pero vamos a buscar entre los más aplicados. Ah, miren, tenemos aquí, está Germán Ortega. Germán, buenos días. Buenas, profe. Buenos Hola, días. ¿cómo están? Disculpe, ¿Todo bien? pero acabo de entrar unos minutos. No escuché lo que Ah, bien, estaba no, con la perfecto, explicación. qué bueno que vas llegando. Es muy sencillo. La clase Sí, sí, anterior, sí. no sé si la hayan visto, pero en la clase anterior platicamos acerca del neoliberalismo y la globalización. Entonces acordamos una cosa muy Ujú. simple. El neoliberalismo es particularmente el debilitamiento del Estado para fortalecer a los particulares. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado tiene que cederle el poder que tiene o el control acerca de los medios de producción que tiene a los particulares. Evidentemente el Estado se hace más débil y los particulares se hacen más fuertes. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Cuál es tu opinión o qué piensas respecto de que el Estado sea un Estado fuerte o si estás más de acuerdo con la idea de que el Estado sea un Estado débil y los particulares se vayan fortaleciendo con las tareas del Estado y con los recursos del Estado? Pues yo opino que, primero que nada, es importante que, así como el Estado debe ser fuerte, pero 100% el Estado, no, yo creo que no tenga los recursos suficientes. Entonces, por eso yo creo que es una buena opción eso de que el Estado sea débil, más sin embargo va a tener más privilegios con los que, en que se abran las fronteras y, por ejemplo, se metan industrias de otros estados, otros países. Y pues mi opinión sería mejor que, ajá, que el Estado sea débil, pero pues tenga más oportunidades con empresas extranjeras y así. Bien, bien, muy bien. Excelente, Germán, excelente. A ver, Eric Arzat. Eric, ¿tú qué piensas, Eric? Sí, está por ahí, ¿verdad? Bueno, aparece aquí Eric Christopher. Alguien ya se fue, le tuvo miedo a las preguntas. Eso está perfecto. Eh, lo bueno es que alcancé a ver quién era, así que ya está. Eh, a ver, Eric, ¿me escuchas? Bueno, vamos con alguien más. Elliot, del mismo salón. Elliot Serrano. Elliot, una pregunta muy simple. ¿Qué opinas acerca de lo que menciona Germán? Está hablando de que el Estado debe ser débil y que los particulares es bueno que sean fuertes, que tengan los recursos.
¿Tú qué piensas? ¿Podrías hacer uso del micrófono? ¿O quién más puede hacer uso del micrófono libremente? Maestro, ¿puedo hablar? Sí, claro. Bueno, es que yo siento que el neoliberalismo no conviene al Estado por lo mismo de que como el Estado no tiene el poder, no tiene la capacidad suficiente como para permitir nuevas tecnologías o nuevos avances al mismo. Igual siento que por lo mismo de la privatización inicia como que un tipo de desigualdad social porque como los privados tienen el poder, pues ellos, o sea, como lo digo, pueden hacer diferencia acerca de la economía o ciertos recursos o decisiones que se tomarían, que Bien, llegan a bien. ser importantes a lo largo de todo el proceso. Excelente, Yasmín, excelente. Estás mencionando una cosa que es sumamente relevante. Primero, si el Estado es débil, el Estado no puede hacer frente a los retos que se le presentan. Por eso decíamos que esta pandemia es un gran ejemplo acerca de esa debilidad del Estado. ¿Por qué razón? Miren, poco a poco, no es que sea en todos los lugares, pero sí en muchos, se han ido privatizando los servicios de salud. Resultado de esto, los servicios de salud son literal, perdón por usar la palabra, pero pueden llegar a convertirse incluso en un negocio. ¿En qué sentido? Tú puedes ir a una clínica particular sin ningún problema y puedes llegar y decir, oiga, tengo fiebre, tengo tos y tengo dolor de cabeza, creo que es coronavirus. Y entonces en la clínica particular te van a recibir, te van a atender muy bien y al final vas a salir caminando o sea de la manera que sea y te van a poner una cuenta para pagar. ¿Qué pasa? Que un derecho humano básico como es la salud se convierte en una mercancía donde hay una persona que siempre está dispuesta a hacer negocio con lo que sea, la salud incluida. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez algunas escenas en películas. Está interesante porque de pronto aparecía una persona que iba a buscar a su familiar al hospital, pero no dejaban salir al hospital, al paciente del hospital, hasta en tanto no pagara la cuenta de dicho hospital, ¿no? Entonces está padre porque empiezas a jugar con la angustia de la gente por un derecho humano que cuesta, que en teoría debería ser gratuito, pero que todo está sujeto al mercado. ¿Y esto es bueno o es malo? Es que tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas negativas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Pues se fomenta, perdón, la competencia. Entonces, entre hospital y hospital es probable que tú te encuentres un servicio de mejor calidad o más limpio o más humano, pero ambos cuestan. Y cuando vas a un hospital público, llámese Seguro Social o Oportunidades o el Bienestar o Seguro Popular o lo que fuera, que ya no existe, resulta ser que el asunto es que no tienen los recursos suficientes porque los servicios de salud se los han ido quitando al Estado para dárselos a los particulares. Lo poco que queda se tiene que repartir entre aquellos que no pueden pagar ese servicio. Y entonces, ahí tenemos un gran problema porque si la pandemia del coronavirus resultara que solo tiene hospitales privados, todo mundo tendría acceso a los hospitales privados, pero evidentemente todo mundo tendría que pagarlos. Pero como no todos podemos pagar los hospitales privados, entonces tenemos que ir a los hospitales públicos y los hospitales públicos no tienen recursos, el negocio no resulta para el Estado y por lo tanto pues hay una serie de carencias o de deficiencias. Esto lo han utilizado muchas personas en la actualidad para hablar bien o para hablar mal de un gobierno en concreto. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Y esto fue lo que olvidé comentar en la clase anterior. Miren, eh, los partidarios del presidente argumentan una cosa, argumentan que el Estado tiene una herencia negativa de gobiernos anteriores, de los que platicamos antes, de Salinas, de Cedillo, etcétera.
tienen una herencia negativa, porque los gobiernos anteriores, dice el gobierno actual, debilitaron tanto al país, fueron vendiendo, por ejemplo, lo que mencionaba Yasmín hace un ratito, no le invirtieron a la investigación en medicamentos. Entonces, cuando México necesita medicamentos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que comprar esos medicamentos. ¿A quién se los compra? A particulares, y a esos particulares, cuando les toca venderle al Estado, pues le venden bastante caro. Y el Estado lo tiene que pagar, sin duda alguna, porque de eso depende la salud pública. Por eso nos quejamos tanto y por eso hay tantos memes acerca de que vas al seguro social y únicamente te recetan paracetamol. Pues ¿por qué? Pues muy sencillo, porque es para lo que alcanza, es para lo que humanamente alcanzan los recursos que tiene la salud pública. Y así como la salud, se han ido buscando otros sectores que son básicos. Por ejemplo, el sector de la educación. Yo no sé si ustedes escucharon, seguramente sí, porque ustedes son muy inteligentes. La verdad es que sí, lo pienso y estoy seguro de eso. Ustedes, en alguna ocasión en el salón de clases, me dijeron que la educación, argumentaron que la educación debería ser particular, que debería existir una especie de recurso del gobierno, una especie de beca, y cada uno de nosotros elegir la universidad que le plazca y que el gobierno pague esa universidad. Esto le estaría generando ganancias ¿a quién? A las universidades particulares. Y aquí empezaba el debate, es que la educación en las escuelas particulares es mejor que la educación en las escuelas públicas. Y ahí, pues podría ser que sí, podría ser que no. Yo conozco escuelas particulares muy buenas, muy buenas, escuelas públicas muy buenas, excelentes, en ambos sectores, muy buenas escuelas, pero también hay escuelas particulares, no voy a decir cuáles, por el rumbo de Santiago o por no sé dónde, pero hay escuelas particulares que son verdaderamente terribles. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los contenidos, los maestros, las instalaciones, las clases como tal, ni siquiera cumplen con un criterio preestablecido, es decir, eh, y lo digo por experiencia, y estoy hablando de mi caso concreto. Cuando yo entré a dar clases, cuando yo empecé a dar clases hace no sé cuántos años, ya varios años, yo empecé en una escuela particular sin ninguna experiencia, sin ninguna clase de preparación y tenía bastantes grupos y yo hacía lo mejor que podía, pero al día de hoy cuando comparo la situación, me doy cuenta de que estoy muy lejos o estaba muy lejos de estar haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, el privatizar la educación también representa un problema. Ahora imagínate lo siguiente. Imagínate que las escuelas fueran particulares y que la ganancia sea para los dueños de esas escuelas. ¿Cuánto cuesta a un estudiante de la licenciatura en medicina estudiar en la Universidad Autónoma de Yucatán o en una universidad pública? Bueno, pues no sé, le costará, pongamos un número, no lo sé, de 2,000 pesos al semestre. ¿Cuánto cuesta estudiar la misma carrera en una universidad privada? Pongamos la Marista o la Universidad del Mayab. No estoy seguro, pero estoy casi seguro de que cuesta un poquito más al mes de lo que pagarías en la universidad. Por ejemplo, pagarías en una universidad particular, la denominación que sea, entre 7 y 10,000 pesos por la licenciatura en medicina, si lo vamos bien. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que no todas las personas tienen el acceso a este tipo de servicios. Y ahí llegamos al aspecto de la igualdad o la desigualdad, que también lo mencionaba Yasmín de manera muy acertada. Jóvenes, no está mal que la gente se gane la vida de la forma que quiera. Lo que no es correcto es que exista tanta desigualdad. ¿Por qué razón? Porque una persona, pensemos en una carrera, en una carrera de atletismo como tal, propiamente. Pensemos en esto. Una persona va a correr 4,000 metros.
Entonces arranca desde la meta y otra persona va a correr esa misma carrera, pero arranca 50 pasos atrás o 50 pasos adelante del primer corredor. ¿Existirá ventaja o desventaja? Pero por supuesto que sí, sobre todo en una carrera de este estilo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas o desventajas que tenemos nosotros o que existen en la población en general con respecto al neoliberalismo? Pues es muy sencillo. Cada uno de nosotros tiene mayor o menor dificultad para realizar ciertas cosas. La más sencilla, ir a la escuela. Hay algunos de nosotros que van a la escuela bien almorzados y hay otros que van a la escuela medianamente almorzados. Hay unos que van a la escuela en un vehículo y otros que van a la escuela caminando, otros que van a la escuela en bicicleta. Hay unos que el día de hoy pueden gastar en N cantidad de cosas y otros que no. Oye, pero yo no tengo la culpa, yo nací así es mi familia, ¿por qué tengo la culpa yo del neoliberalismo y demás? No, no es que no es tu culpa. Lo que quiero explicar es que como salimos de puntos diferentes, aunque recorramos el mismo camino, va a resultar que para algunos es más sencillo y para otros es un poquito más complicado. Resultado de esto, si tú te esfuerzas más, pues vas a lograr llegar hasta tal punto. Pero si tú no necesitas esforzarte demasiado con el impulso que llevas, tal vez puedas avanzar un poquito más. Entonces, pensemos en que hay similitud de oportunidades. Todos podemos hacer lo que queramos hacer. Lo que no existe es igualdad de condiciones. Y aquí lo ponemos en términos muy sencillos. Nosotros jóvenes, estudiantes de la Escuela Preparatoria 2, vivimos en una zona, pues digamos, mediana, ¿no? Media. No estamos ni en lo más alto, pero tampoco estamos en lo más bajo. Si tú comparas la situación de cada uno de nosotros con la situación de algunos municipios de Yucatán o de México, te vas a dar cuenta de que estamos en una situación bastante, no sé cómo decirlo, bastante beneficiada o, por llamarlo de otra manera, tenemos ciertos elementos de ventaja respecto de los demás. Muy claro, muy sencillo. Oye, pero eso está bien, porque es lo que nos tocó, es lo que nos ganamos. Pues sí, lo malo es que no es para todos o que no todos tienen la misma oportunidad de alcanzar las mismas metas o que para algunos es más fácil y para otros es un poco más complicado. Y esa desigualdad, lo malo es que se convierte en una desigualdad social, eh, pues digamos, más marcada. ¿Por qué razón? Pensemos, voy a tratar de poner algunos ejemplos particulares. Yo tengo varios conocidos y tengo un conocido que no voy a decir su nombre, no recuerdo muy bien, pero cuando yo vivía en Machicano, tenía un amigo, buen amigo, que tenía que ir en bicicleta de un pueblito que se llama San Bernardo hasta Mashcanú. Se arriesgaba todos los días para salir a estudiar. Y este buen amigo, era muy inteligente, era muy bueno para las matemáticas, muy bueno para las matemáticas. El detalle está en que tenía más necesidades que muchos de los que íbamos a la escuela. Entonces, llegó un punto determinado en el que él no pudo decidir, no pudo optar más bien por seguir estudiando porque tenía dos opciones. Una, o trabajaba y ayudaba en su casa para la comida, para lo básico, para que sus hermanitos fueran a la escuela, o simple y sencillamente él seguía estudiando. No hay recursos, no hay manera, puede ser muy bueno en matemáticas, pero hay desigualdad social. Luego entonces resulta ser que las oportunidades no son iguales para todos. Yo era bastante malo en matemáticas y logré avanzar un poquito más que este compañero. Y habían otros compañeros en mejores condiciones que yo que lograron avanzar un poquito o un bastante más de lo que yo logré avanzar. Entonces, qué es lo que quiero explicar de manera puntual? Es muy simple.
No es malo tener oportunidades. Lo malo es que no hay igualdad de oportunidades. Y cuando no existe igualdad de oportunidades, evidentemente no todos van a poder desarrollarse de la misma manera en el neoliberalismo. Si tú necesitas que el Estado sea fuerte para que te pueda beneficiar, pues entonces no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el Estado, al estar dándole todos los medios de producción a los particulares, pues simple y sencillamente se va haciendo más débil. Ahora bien, voy a regresar al apartado de la presentación. Creo que estaba por aquí. A ver, perdón. Voy a buscar aquí. Esta presentación. Ahora bien, cuando los particulares tienen la posibilidad de entrar a la globalización, encontramos un beneficio de la globalización, que es que todos podemos adquirir productos de todos los lugares. Esto ya lo habíamos comentado y esto pues es muy sencillo. ¿Qué sería lo negativo? Y aquí lo pregunto tal cual. ¿Qué sería lo negativo de la globalización? Y esta pregunta, esta se la voy a hacer a Lobato. A ver, Emilio, ¿andas por ahí? ¿Me escuchas? Podría responder esa pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de la globalización? Emilio. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Acerca de la globalización, los aspectos positivos es básicamente que nosotros como país obtenemos pues nuevas empresas o vienen nuevos países a invertir en nuestra economía, pero lo negativo es que básicamente pues como son empresas privadas, la mayoría de beneficios se quedan para ellos, entonces nosotros nos quedamos sin nada y aparte se van desgastando los recursos que nuestro país tiene y para el beneficio de ellos. Excelente, excelente, Lobato. Muy bien, bien resumido, sencillo. Si bien hay apertura, si bien Carlos Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio logra un grupo comercial con Estados Unidos y con Canadá, lo cierto es que hay algunas desventajas, ¿no? Como pueden ser la cuestión de los recursos naturales y que pues, al final de cuentas tú puedes ir a comprar a donde quieras, puedes pedir de donde quieras, pero la ganancia siempre va a ser para otras personas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver de manera concreta con los estudiantes de la preparatoria? Bueno, lo voy a poner en otros términos y aquí me voy a adelantar un poquito. Ofrezco disculpas, pero creo que sería importante adelantarnos un poquitito. Voy a compartir otra presentación que tengo por aquí. Creo que es esta. Aquí. Sí. A ver. Miren. Me voy a adelantar 2 diapositivas a la siguiente actividad para explicar este asunto de la globalización, el neoliberalismo y cómo nos afecta. Primero, no sé si alguien recuerda a este señor, es un gran presidente que tuvo nuestro país, cuyas iniciales son Don Enrique Peña Nieto. Como ustedes bien saben, Don Enrique Peña Nieto tuvo una portada en la revista Time, donde decía que estaba salvando a México, ¿no? ¿A través de qué salvaba a México Enrique Peña Nieto? A través de este asunto, que se llaman las reformas estructurales. Voy a ver si puedo mira, sí se puede. Las reformas estructurales. Aquí está. Resulta ser que estas reformas estructurales tienen como una intención algo muy sencillo que es, digamos que ponerle los clavitos al ataúd de un lugar llamado México. ¿Por qué razón? Porque si bien habíamos tenido un proceso neoliberal o un proceso privatizador durante 30 y tantos años, cuando llega Peña Nieto, ya es poco lo que México tiene para dar todavía. No sé si logro explicar esta idea. O sea, imagínate que tienes en tu casa 10 bicicletas. Un presidente
vende dos, otro vende dos, otro vende dos, otro vende una, otro vende uno, otro vende uno. De pronto ya no tienes bicicletas. ¿Qué te queda para vender? Bueno, tengo triciclos. Ah, muy bien. Entonces, lo único que le quedaba por vender a México se llamaba una cosa muy hermosa que es Pemex. ¿Qué tiene de importante Pemex? Bueno, tiene de importante Pemex que nuestro país tiene un montón de petróleo y por lo tanto el petróleo es el negocio de México. Si la única fuente de recursos que tiene México segura es el petróleo y esa fuente se la das a los particulares, pues dejas a México ahora sí que solo dependiendo de los impuestos. Pero bueno, esa es otra historia. Enrique Peña Nieto va a hacer las reformas estructurales y entre esas reformas estructurales va a ser la reforma energética. Y en la reforma energética hecha por tierra, lo hecho por Lázaro Cárdenas, y va a privatizar o intentar privatizar el petróleo. Aquí hay una cosa muy interesante. Jóvenes, en todos los noticieros en la actualidad, o en la mayoría, nos dan o nos tratan de explicar que el petróleo es una cosa del pasado, que las energías alternativas son mucho mejores, la energía eólica, y está padre porque siempre que dicen algo así, el presidente sale y hace un comentario y la riega, ¿no? Por ejemplo, fue a me parece que es la Rumorosa, y decía que se veían muy feos los ventiladores, ¿no? Que no debieron haberlos puesto ahí. Entonces ataca la energía eólica por el simple hecho de que en ese lugar hay como importante que se encontraron unas pinturas rupestres. Entonces es un lugar pues con cierto valor cultural, ¿no? O con mucho valor cultural. Y ahí pusieron energía eólica. Y lo critica y salen y dicen, no, es que el presidente es un anticuado. Yo pienso en lo siguiente. Yo pienso, mira, si tú tienes para vender guitarras, ¿qué vas a vender? ¿Qué sabes hacer? Sabes hacer guitarras. Bueno, pues, ¿qué puedo vender? Pues lo que sé hacer, guitarras. Oye, yo tengo en mi casa un árbol de mangos y puedo hacer chamoyadas, puedo venderlas. Oye, pues qué bien, estás aprovechando tus recursos. Es decir, México le apuesta al petróleo. ¿Por qué razón? Pues tan simple que es porque tiene petróleo. ¿Qué haría México o qué pasaría si México, teniendo petróleo, decidiera invertirle o apostarle a otra cosa? También se pensaría mal, se diría, oye, ¿por qué quieres meterte a vender pescados cuando lo que tienes es un montón de petróleo? Aprovechalo, cada país tiene sus propios recursos y no podríamos decir que el petróleo es lo peor que existe en el mundo porque hay grandes países muy importantes y con mucha riqueza, como por ejemplo los Emiratos Árabes o algunos países en Medio Oriente, Irak, Irán, que tienen su riqueza gracias al petróleo. Entonces, ¿qué tiene de mal el petróleo? Es un recurso no renovable y contamina. Estoy de acuerdo, tienen toda la razón, pero es lo que hay y es lo que le ha dado riqueza a diferentes países. Luego entonces, ¿por qué México no podría utilizarlos? Y las grandes críticas están en el sentido de que muchas personas están viendo un poquito afectadas sus finanzas porque con las reformas estructurales se metieron al negocio y ahora en este discurso, perdón por lo que voy a decir, pero en este discurso repetitivo y barato del presidente, de decir que el neoliberalismo ya se acabó, que eso era antes, y echarle la culpa a los gobiernos anteriores, lo cierto es que tiene cierta razón, pero no puede estarse escudando siempre en el que ya pasó y que ya terminó el neoliberalismo. De hecho, el presidente, y esta fue una pregunta que me hicieron, me pareció muy importante, no voy a decir quién la hizo, una alumna muy inteligente de la segundo 19, me preguntaba, ¿ya se acabó el neoliberalismo? Porque resulta que el presidente sale a decir que ya se acabó el neoliberalismo todos los días, y no, lo cierto es que no. No va a cambiar en un año y medio, ni en 6 años, ni en 12 años, lo que se ha realizado durante cerca de 40 años. Entonces es como decir, oye, llevo 2 años sin fumar. Sí, güey, pero fumaste durante
35 años. Entonces, no es posible que que tu sistema, no sé, respiratorio esté completamente limpio cuando lo ensuciaste durante 35 años y llevas limpiándolo solamente, o llevas dándole descanso solamente 2 años. Entonces, por ahí está un poco la explicación de este asunto. Pero, ¿qué tienen que ver las reformas estructurales y lo que nos afecta a nosotros de manera particular? Bueno, resulta que esas reformas estructurales, voy a ponerlo aquí, fueron particularmente estas: una reforma laboral, una reforma educativa, que vamos a ir platicando, una reforma energética, que fue, básicamente estas tres son como que las que más podemos observar en nuestro entorno. Una reforma financiera, no tanto, aplica más bien para empresas. Una reforma en telecomunicaciones, bueno, igual y nos podría beneficiar, porque a partir de aquí es que empezaron a llegar un montón de compañías telefónicas y hubo más competencia y podemos tener recargas de 20 pesos o de 10 pesos hasta 200 pesos, cuando antes el celular era un servicio bastante caro. Aquí en cuestión de impuestos, pues todavía no nos aplican demasiado, aunque ya vamos a llegar a nuestra etapa laboral y ahí sí, nadie ha estado en la cárcel, espero, salvo yo, así que pues creo que con el sistema penal tampoco nos meteríamos. Una reforma laboral. Esta reforma laboral viene a quitarle o a restringirle algunos derechos a los trabajadores. Hay un montón de trabajadores que están perdiendo sus trabajos en la actualidad y que no tienen la manera de defenderse realmente ante un tribunal. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen un contrato. Una reforma educativa que vino a implementar precisamente esto del intento de la privatización de la educación, y una reforma energética, que es la que quiero comentar particularmente, que concretamente vino a abrir el sistema o lo que quedaba de Pemex para los particulares. Jóvenes, en resumen, esto evidentemente es parte de la actividad número 6 y no me voy a detener tanto, pero en resumen, dos cositas. Me agrada mucho la respuesta que me dio Emilio y la respuesta que me dio Yasmín. Me parece que lo que ustedes han analizado antes de mandar su actividad, pues eso es bastante bueno. Me parecía importante aclarar el aspecto de las oportunidades, de cómo, aunque parezca ser o aunque nos parezca que las oportunidades son iguales para todos, lo cierto es que no. El ejemplo es precisamente por lo que estamos pasando ahora, ¿no? No sé si deba decirlo, pero resulta que en este preciso momento podemos observar un poco de la desigualdad de la cual estamos hablando. Voy a meter a un tema más delicado. Pensemos en los alimentos en estos días. Hay personas que están en sus casas, hay personas que están sin poder trabajar, sin poder salir. No deberíamos salir, de hecho, pero hay personas que con esta pandemia perdieron su trabajo. Y no va a estar sencillo recuperarse. De hecho, hay algunos análisis, los más bondadosos dicen que esto va a recuperarse en diciembre, y los más pesimistas dicen que para que esto se recupere bastarían algo así como 2 generaciones. Es decir, que a nosotros ya nos llegó la trampa y que a nuestros hijos igual, y que chance nuestros nietos puedan olvidar esta afectación de la pandemia, ¿no? Hay dos grandes razonamientos ahí al respecto. El detalle es que si el Estado mexicano fuera fuerte realmente, no solo en el discurso del presidente, sino en la realidad, México tuviera recursos para hacer frente a esta pandemia, como otros países, no sé, Noruega, Finlandia, Alemania, etcétera, otro gallo nos cantara. El problema es que el neoliberalismo, estés a favor o estés en contra del gobierno actual, el neoliberalismo sí ha ocasionado debilitamiento
del país. Y ese Maestro, debilitamiento del país, dígame. tengo una duda. Dígame. Perfecto. Mi duda surge en la parte que usted dice que necesitaríamos 2 generaciones para recuperarnos de esto de la pandemia, pero no, México ya había pasado por otras pandemias. O sea, ¿por qué esta le Sí. tuvo que afectar tanto? Bueno, resulta que aunque México haya pasado por otras pandemias como la pandemia de la influenza y demás, como existía un medicamento y como se aplicaba una vacuna y no fue tanto el asunto de la parálisis mundial, pues la afectación no fue tanta. Lo que dicen es que actualmente lo mencionan la Organización Mundial de la Salud, el mismo Fondo Monetario Internacional, algunas fuentes como el Financiero ahí hay una más, creo que es Infobae, mencionan o hacen algunos análisis acerca de cuánto tiempo le va a llevar al país recuperarse. ¿Por qué razón? Porque México había empezado a caer en una gran recesión. Resulta que cuando llega el nuevo gobierno, los que gobernaban antes ahora ya no tienen participación en el gobierno, en teoría, porque hay varios que sí, pero en teoría pierden la mina de oro y entonces empiezan a retirar sus capitales. Cuando retiran sus capitales, deja de haber crecimiento económico en México. Entonces México venía luchando contra ese crecimiento económico o esa recesión económica. Y con la pandemia todavía se complica más porque si México no ganaba lo suficiente, ahora México gana menos y gasta más. Entonces, lo que dicen estos analistas es, bueno, aquí resulta que lo que va a pasar es que para que México vuelva a los niveles de crecimiento que tenía antes, puede pasar el más optimista hasta diciembre y el más pesimista 1 o 2 generaciones. ¿Cuál es nuestro actuar en esto? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Pues jóvenes, es muy sencillo. Ya nos viene afectando desde siempre. Y lo pongo en 3 ejemplos básicos, como el de la posibilidad de qué escuela estudiar, como el de la posibilidad de dónde trabajar o la posibilidad de realmente dedicarme a trabajar y no tener que estudiar o los recursos que tengo. Todo eso nos va afectando a nosotros en el día a día, pero también es importante el que nosotros podamos de alguna manera irnos, eh, no sé cómo llamarlo, preparando, que vayamos analizando. ¿Por qué razón? Porque quieran o no, o para bien o para mal, o como vaya a ser, ustedes jóvenes, dentro de, ¿qué les gusta? ¿5 años? ¿4 años? Ya van a ser la fuerza laboral del país. No es cierto, maestro, voy a estar estudiando. Claro que no, vas a estar estudiando, pero vas a tener que trabajar. ¿Por qué razón? Porque para la carrera que tú quieras elegir, necesitas prepararte. Oye, quiero ser abogado. En 2.er año, 3.er año vas a estar trabajando. Quiero ser médico. Desde 3.er año, 4.er año, no sé, vas a estar en un hospital haciendo prácticas. Ya vas a ser parte de esa fuerza laboral. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de cómo todas esas desigualdades tienen que irse deshaciendo, ¿no? Tienen que irse eliminando. Y esto, pues evidentemente, porque ningún país, bajo ninguna circunstancia, puede estar tanto tiempo tan amolado. ¿Y qué pasa si está demasiado tiempo amolado? Pues ese país se va a la ruina. Como por ejemplo, y ahí lo digo con mucho pesar porque soy un fiel admirador de muchas cosas en Cuba, pero lo cierto es que el país cubano tiene para ciertas cosas y para otras no, entonces por eso se cae la ciudad. ¿Por qué? Porque le invierte en educación y a salud, pero no le invierte en infraestructura y entonces pues hay un problema serio, ¿no? Pero bueno, nuestro país tiene los recursos, nuestro país tiene la riqueza natural, lo que falta es una buena organización y ustedes van a determinar esa organización al final de cuentas. ¿Por qué razón? Pues muy simple, porque
ya sea que México siga en este modelo antineoliberal o que se vuelva al modelo neoliberal, de cualquier manera, los afectados vamos a ser nosotros. ¿En qué sentido? Pues si se revierte el neoliberalismo, va a haber mayores oportunidades o va a haber más igualdad para algunos, ¿no? Y si no se revierte el neoliberalismo, pues van a seguir existiendo esas desigualdades o esas oportunidades para muchos de nosotros. Entonces, pues ahí hay que ir razonando y analizando, ¿no? Lo que les decía al final de la clase anterior y que les repito ahora. Puedes estar a favor o puedes estar en contra. No, esto no es un dogma de fe, ¿no? Aquí es historia, es política y lo único que conviene en todo caso es tener los argumentos para poder plantear una idea. Simple como eso. Creo que me extendí de la respuesta. No sé si quedó clara la respuesta a la duda que tenías, Brandon. Sí, maestro, sí, muchas gracias por aclarar mi duda. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, vamos a platicar ahora dos cosas puntuales. Ayer tuve problemas con la utilización de este programa llamado Teams porque no podía. Les creé un código y al final resulta que no se podía entrar con ese código y ya bastante molesto en la noche mientras veía el resumen de casos de coronavirus, el informe diario, empecé a subir o a agregar a cada uno de manera individual y estuvo padre porque me llevó como 40 minutos de copiar y pegar, ¿no? Pero bueno, al final lo logramos y creo que ya no hay problema. Sin embargo, si hubiera algún inconveniente, me dicen. El detalle aquí está en algo muy sencillo. Esta plataforma de Teams la vamos a estar utilizando para esto. La siguiente semana vamos a tener una clase sobre la actividad número 6. Muy probablemente la programo para el día martes, probablemente, para que tengan tiempo para trabajar y entregar la actividad del día viernes. Pero esta plataforma, aunque yo ponga cosas aquí, lo cierto es que nuestro entorno de trabajo para entrega de actividades, pues será la plataforma virtual de la WADI. Segundo aspecto, creo que en la plataforma se está limitando la entrega de trabajos a un peso máximo de 5 megas. Entonces, varios me han escrito, me han dicho, maestro, es que no puedo cargar mi trabajo. Bueno, si no lo puedes cargar, entonces vamos a hacerlo como en el aspecto del video. Ponle el enlace, guarda tu trabajo o lo comprimes o me mandas un enlace en el mismo documento donde yo pueda consultar tu trabajo. Y y así le haríamos para que no haya problema. ¿Qué otra duda ha surgido? Me han mandado correos muy interesantes. Hubo un correo fantástico que me decía, no sé si a manera de reclamo, yo quiero aclarar una cosa, yo eh, no sé cómo decirlo, um, no sé si debo decirlo, esto va a quedar grabado, pero bueno, vamos a decirlo. Yo voté por López Obrador hace 2 años. ¿Por qué voté por López Obrador? Bueno, porque me parecía la mejor opción de las opciones que habían, ¿no? Precisamente por este asunto. Oh, ya se desconectaron, no quise decir nada malo. Pero bueno, resulta ser que el que yo haya votado por una persona no representa que yo haya cerrado los ojos y que piense que todo lo que hace una persona está correcto. De hecho, no. Pienso que hay muchas cosas en las cuales se equivoca el presidente. Pienso que hay cosas en las que actúa de manera correcta, pero no creo en él totalmente, ¿no? O sea, no creo ciegamente en lo que dice el presidente. Me gusta mucho analizar lo que hace. Y en ese análisis me he encontrado cosas positivas y cosas negativas. Pero ¿por qué lo comento? Porque me llegó un correo y me decía, no, es que pasa tal y tal y tal cosa con López Obrador. Entonces yo hice algunos cuestionamientos y demás, y en respuesta a esos cuestionamientos me dijeron, es que los periodistas
tal periodista, tal periodista, tal periodista están hablando acerca de este tema y demás. Yo lo que les pediría es una cosa muy simple. Verifiquen bien las fuentes. ¿Por qué razón? Hay dos grandes grupos jóvenes. Miren, esto del neoliberalismo, la globalización, el antineoliberalismo, el conservadurismo, liberales y demás, no es algo que exista ahorita. Es una cosa que existe desde siempre, lo hemos platicado antes en clase. Hubo una guerra fría entre comunismo y entre comunismo y capitalismo. Entonces, no es algo que se haya inventado con el coronavirus, no es así. ¿Y por qué razón? Porque hay dos grandes grupos, unos que atacan por atacar, otros que defienden por defender. Y cuando tú agarras cualquiera de los dos extremos, pasa que automáticamente polarizas esa discusión y todo lo que sea a favor es bueno o es malo y todo lo que sea en contra es bueno o es malo. Y no es así. No es que haya un punto medio, pero sí tiene que haber un análisis objetivo y a veces yo peco en ese sentido. ¿Por qué? Porque en cualquier análisis siempre van a salir a relucir tus propios pensamientos. Entonces, lo que decía hace un rato Germán, por ejemplo, oye, yo creo que está bien que las personas tengan la oportunidad de desarrollarse. Está perfecto, está bien, porque además está usando un argumento para explicar lo que él cree. ¿Es incorrecto lo que él cree? No, es correcto. Y luego Yasmín dice, es que yo creo en esto, porque por esto, por esto y por esto se debilita y tal. Y eso está perfecto. El usar los argumentos es lo que nos va a permitir tener un análisis realmente completo y objetivo. Ahora, puedes estar a favor o en contra. ¿Le vas a la América o le vas a ¿cuál otro equipo, no? O le vas al, iba a ser las Chivas, pero bueno, las Chivas, ¿no? Le vas a las Chivas, no, pues es que le voy a este o a este, pero pues aquí no es un dogma de fe, ¿no? Es con argumentos todo este asunto. Entonces, ya para acabar, vamos a tomar algunos acuerdos. Si alguien tiene dudas acerca del trabajo que se debe enviar mañana, buen momento para para aclarar esas dudas. Y aquí abro el micrófono para el que quiera comentar algo respecto de la actividad número 5. Profe, no es subida el 1 de mayo. ¿Perdón? No, la actividad es subida el 1 de mayo. Sí, tienes razón. 1 de mayo. Ok. Maestro, yo tengo una duda acerca de la edad. A ver, dime. Es que hay una parte que dice que entre las preguntas que la participación, en el caso de la globalización, puse como algunos tratados o cosas así, entonces no sé si estaría correcto. Sí, de hecho, los tratados son, ¿cómo te explico? Cada cosa que hace el gobierno necesita una ley. En materia de globalización, esas leyes se llaman tratados. Y nuestro país ha firmado tratados de todo, de lo que se les ocurra, o sea, no sé, estoy viendo aquí, perdón, tengo un montón de cositas aquí al frente, y estoy viendo, por ejemplo, unas pastillas. Entonces, México ha firmado tratados internacionales acerca de uso de medicamentos. De todo tiene tratados internacionales. Entonces, sí, es importante eso. Ok, gracias, maestro. De nada, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Oiga, maestro, Dígame. si lo queremos contactar, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, aquí hay varias maneras. Miren, yo no me di cuenta, pero al final no pasa nada, ¿no? En los correos que yo les mandé, yo había puesto una imagen. Ese correo es para trabajo, era institucional. Entonces, como me emocioné al hacerlo, puse incluso hasta mi teléfono. Entonces, seguramente ya lo vieron. Eh, no tengo ningún inconveniente. Yo preferiría, por cuestiones de practicidad, el correo, que al final me llegue el correo, pero si quieres eh, por WhatsApp, por correo, por mensaje, por la plataforma, como sea, es indistinto.
¿Aclara eso tu duda, Frida? Sí. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Nada. Muy bien. Pues bueno, vamos a concluir aquí. Voy a programar una sesión para el martes. Estén pendientes. Generalmente las pienso poner así como a las 10, 11 de la mañana, porque me parece que es más sencillo para que nos podamos reunir. Ya terminaron las clases de la primaria y pues bueno, eso nos deja tiempo, ¿no? Antes de la comida y sobre todo que en las tardes creo que algunos maestros están poniendo sus actividades. Eh, Cualquier duda que tengan, jóvenes, siéntanse en la confianza de mandar mensaje, mandar correo, cualquier cosa. Y sobre todo, aquí me interesa que no solamente se hagan los trabajos, sino que podamos tener un espacio de intercambio de ideas. Eh, Hubiera querido mayor participación, pero está bien, vamos arrancando, vamos empezando. Y pues el maestro habla mucho, así que pues igual entiendo esa parte. Pero bueno, muchísimas gracias. Programo, le sigo mandando cosas y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. No dejen de leer, no dejen de revisar y sobre todo hagan bien sus actividades porque recuerden que es la mejor manera de estudiar para la prueba de desempeño, que ya la estamos haciendo, por cierto, ya estoy subiendo preguntas, así que pues nada más. Si no hay dudas, alguna duda más, pues bueno, acabemos con esto. Muchísimas gracias, que estén muy bien, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, maestro, lo Gracias. vamos a extrañar. No, hombre, no te despidas, no me ha dado coronavirus. Nos vamos a ver pronto. Cuídense Hasta luego, mucho. profe. Hasta Bueno, luego. maestro, gracias por tomar su tiempo Bueno, con bueno. nosotros. Gracias a ustedes, jóvenes, por su tiempo. Cuídense mucho. Simplemente